Hace 2800 años, en la penumbra del tiempo y a través del eco de la palabra oral, surgió un poeta ciego cuya voz trascendió generaciones. Homero, cuyo don para tejer historias y leyendas quedaría grabado para siempre en la memoria de Occidente, nos legó dos obras inmortales, la Ilíada y la Odisea. En ellas se relatan las hazañas de Ulises y Aquiles, de París y Helena, nombres que resuenan con la fuerza de un destino ineludible y que han marcado la cultura y el pensamiento de innumerables civilizaciones. Estas epopeyas no solo narran batallas y amores prohibidos, sino que nos sumergen en un mundo en el que dioses y mortales comparten el mismo escenario, cada uno cumpliendo un papel esencial en el drama de la existencia. La poesía de Homero, transmitida de boca en boca antes de ser escrita, se impregnaba de los matices de la tradición, de las costumbres y de la fe en lo divino. Así, cada verso y cada estrofa nos transportan a una época en la que la realidad y el mito se entrelazaban, dando vida a una narrativa que aún hoy inspira asombro y reflexión en quienes se atreven a adentrarse en sus páginas. Hace mucho tiempo, cuando la tierra estaba poblada por criaturas míticas y los cielos se llenaban de presagios, existió un reino cuyo esplendor y grandeza eran legendarios. Al otro lado del mar, en la península de lo que hoy llamamos Asia Menor, se erguía Troya, una ciudad amurallada cuya belleza rivalizaba con la de cualquier metrópoli de la antigüedad. Las murallas de Troya, consideradas indestructibles, se erigían como un testimonio de la intervención divina, pues se decía que los propios dioses habían puesto su sello en cada piedra. El reino de Troya estaba gobernado por el venerable rey Príamo y la bondadosa reina Hécuba, quienes habían conseguido ganarse el amor y el respeto de sus súbditos a lo largo de un reinado lleno de prosperidad y desafíos. Príamo, hombre de gran sabiduría y compasión, se enorgullecía de haber engendrado 50 hijos y 50 hijas, cada uno destinado a escribir su propio destino en los anales de la historia. Entre todos ellos, el valiente príncipe Héctor se destacaba no solo por su destreza en la batalla, sino también por su profundo sentido del deber y la lealtad hacia su patria y su familia. En tierras lejanas, cruzando las aguas del Egeo, se encontraba la mítica ciudad de Esparta, cuna de guerreros y tradición. Fue en este enclave sagrado donde se tejió otra parte esencial de la epopeya, a partir de una unión divina que trascendería la comprensión humana. Zeus, el todopoderoso rey de los dioses, se había enamorado perdidamente de la reina Leda. Adoptando la forma majestuosa de un cisne, el dios sedujo a Leda, dando origen a dos huevos de los cuales emergieron 4 hijos: Castor, Pólux, Clitemnestra y Helena. Helena, cuya belleza era tan inigualable como el rocío de la mañana, creció para convertirse en la mujer más hermosa del mundo conocido. Su encanto y gracia eran tales que, al llegar a la madurez, casi todos los hombres de la tierra deseaban conquistarla y hacerla su esposa. Desde los guerreros más valientes hasta los príncipes de las ciudades-estado, ninguno pudo resistir el magnetismo de su mirada y la suavidad de su voz. En un intento por evitar que tal deseo desatara una guerra de proporciones inconmensurables, los pretendientes de Helena hicieron un pacto solemne. Bajo la atenta mirada de dioses y hombres, juraron defender el honor de la mujer elegida y, en caso de disputas, proteger al marido que ella seleccionara. Este juramento, nacido de la esperanza de preservar la paz, fue un testimonio de la fe y la seriedad de aquellos hombres que, a pesar de sus ambiciones y pasiones, aspiraban a mantener el orden en un mundo al borde del caos. Helena, consciente de que su destino podría encender las llamas del conflicto, se encontró en una encrucijada. La responsabilidad de escoger a su esposo no recaía únicamente en el amor, sino también en la conciencia de que la elección tendría consecuencias inimaginables para toda Grecia. Finalmente, optó por el príncipe Menelao de Micenas, un hombre de honor y virtud que prometía estabilidad y protección. Así, la unión de Helena y Menelao fue celebrada con gran pompa y ceremonia, pero el eco de ese festejo presagiaba las tormentas venideras. Mientras en Esparta se gestaba el destino de Helena,
En el Olimpo se desarrollaba una escena que resultaría decisiva para el devenir de los dioses y los hombres. En honor a la unión divina entre Tetis y Peleo, se celebraba un magnífico banquete en el monte sagrado. Los dioses se congregaron en una fiesta llena de risas, música y manjares celestiales, una velada que prometía ser inolvidable. Sin embargo, entre los asistentes se encontraba Eris, la diosa de la discordia, cuyo corazón herido la impulsaba a sembrar el caos en el ambiente festivo. No habiendo sido invitada a tan espléndida celebración, Eris portaba consigo un regalo que cambiaría la faz del Olimpo y, por extensión, la historia de la humanidad. Con una sonrisa pérfida, presentó una manzana de oro, finamente labrada, en la que se encontraba inscrita la frase «A la más bella». La manzana, símbolo de la belleza y del deseo, fue lanzada en medio de las diosas, encendiendo una disputa que pronto se tornó acalorada. Hera, la majestuosa reina del Olimpo, Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, y Afrodita, la diosa del amor y la pasión, reclamaron cada una el merecimiento de aquella ofrenda divina. Las voces se elevaron en un clamor que resonó en todo el monte, y la disputa amenazaba con escalar a una confrontación irreconciliable. Incapaces de resolver el conflicto por sí mismas, las diosas recurrieron a Zeus, cuyo poder y autoridad eran incuestionables. Sin embargo, el rey de los dioses, reacio a ofender a ninguna de sus consortes, decidió apartar la decisión de sus manos y buscar a un mortal de probada sabiduría para que actuara como juez. Así fue como el destino señaló al joven y apuesto príncipe Paris de Troya, criado en la humildad y marcado por la profecía, para que resolviera el dilema. Las tres diosas se presentaron ante París, cada una enalteciendo sus dones y promesas. Hera ofreció al ambicioso príncipe el dominio sobre Europa y Asia, un reino que se extendería a lo largo y ancho del continente. Atenea, con su mirada penetrante, prometió dotarle de habilidades inigualables en el arte de la guerra, haciendo de él un estratega sin par. Pero fue Afrodita, la diosa del amor, quien capturó el corazón de París, ofreciéndole a cambio la mano de la mujer más hermosa del mundo. Helena. Con el destino de dos mundos en juego, París, con la inocencia y la pasión de la juventud, entregó la manzana a Afrodita, sellando así un pacto que sería el preludio de la conflagración. Bajo la guía de la diosa, París partió hacia Esparta, sin imaginar que su decisión desencadenaría una serie de eventos que alterarían la faz del mundo. Al retornar a Esparta tras un largo y solemne funeral en Creta, Menelao recibió la devastadora noticia. Su amada Helena había sido arrebatada, y el barco en el que viajaba se dirigía inexorablemente hacia Troya. La ira y la desesperación se apoderaron del rey, y sin dudarlo, convocó a sus ejércitos. Con voz firme y decidida, llamó a todos los pretendientes que habían jurado proteger a Helena, para que, unidos por el honor y el juramento, marcharan a la guerra contra los troyanos. El eco de su llamado recorrió las tierras griegas, y en cada rincón se encendió el fervor de la venganza y la lealtad. Así, se reunieron los guerreros más destacados, aquellos cuyos nombres ya se habían forjado en el crisol de innumerables batallas y cuyas hazañas serían contadas en las canciones de los bardos. El primero en responder fue Agamenón, el poderoso rey de Micenas, cuya autoridad y riqueza eran insuperables. Gobernante de un vasto reino, Agamenón era un hombre de imponente presencia y convicción férrea, capaz de movilizar ejércitos y reunir recursos para un solo propósito: la conquista de Troya. Su orgullo y ambición lo impulsaban a liderar la expedición, y su nombre se esculpía en la historia como el pilar de la unión griega. Poco a poco, se sumaron otros grandes líderes. Ulises, el sagaz y astuto rey de Ítaca, cuyos consejos y estrategias habían salvado a Grecia en más de una ocasión. Diomedes, el joven y valiente gobernante de Argos, que a pesar de su inexperiencia, se mostraba decidido a luchar por la justicia y la gloria. Y Néstor, el anciano rey de Pilos, cuya experiencia y sabiduría acumuladas a lo largo de 3 generaciones se convertían en el faro que guiaba a los ejércitos en medio del caos.
Cada uno de estos líderes, a su manera, encarnaba la esperanza de un pueblo cansado de conflictos y sediento de honor. Sus rostros, marcados por las cicatrices de batallas pasadas, reflejaban la determinación de hombres que sabían que el destino de Grecia pendía de un hilo. Entre discursos apasionados y juramentos solemnes, se forjaba una alianza que trascendía rivalidades personales, una hermandad unida por el ideal de la justicia y la defensa del honor. Así, mientras las legiones se preparaban para partir, se entretejían en sus corazones historias de antiguos mitos, leyendas de dioses y héroes que, en tiempos remotos, habían forjado la identidad de un pueblo. El retumbar de tambores y el fragor de las espadas anunciaban el inicio de una empresa épica, en la que el destino y la voluntad divina se confabularían para escribir uno de los capítulos más memorables de la humanidad. Durante 9 largos y agotadores años, los aqueos asediaron Troya con un ímpetu incesante, lanzando ola tras ola de ataques que, a pesar de su furia, no lograban quebrantar las impenetrables murallas troyanas. Día tras día, en el fragor del combate, se entrelazaban la gloria y la desesperación, mientras la esperanza se medía en el brillo fugaz de las antorchas y el eco de los gritos de guerra. El campo de batalla se transformó en un escenario en el que se libraban duelos épicos y gestas personales de valor y sacrificio. Aquiles, el guerrero invencible, se convirtió en el eje central de la contienda. Su figura, imponente y luminosa, emergía en medio del caos como el sol en el horizonte, infundiendo temor en el corazón de sus enemigos y esperanza en sus camaradas. Sin embargo, la guerra no se libraba únicamente en el fragor de la lucha. Las campañas de saqueo y la búsqueda de recursos se convirtieron en una odisea en sí mismas. Los aqueos emprendieron expediciones hacia islas lejanas, como Lesbos, y desembarcaron en las costas de Asia Menor, donde saquearon pueblos y ciudades, llevando consigo riquezas, mujeres y un sinfín de historias que se entrelazarían con la leyenda de la guerra. Cada ciudad tomada, cada mujer arrebatada, cada tesoro saqueado, se sumaba al peso moral del conflicto. Los griegos, impulsados por la sed de venganza y la ambición de honrar sus juramentos, vivían entre la euforia de la victoria y el dolor de las pérdidas irreparables. Las narraciones de aquellos días se llenaban de relatos de coraje, de lágrimas derramadas en silencios compartidos, y de la ineludible sensación de que el destino estaba siendo escrito con la tinta de la sangre. Entre estas expediciones, se destacó el fatídico episodio en el que Agamenón tomó como concubina a Criseida, hija de un devoto sacerdote de Apolo. El sacerdote, movido por el dolor y la indignación, suplicó al dios para que castigara a los griegos. No tardó en suceder. Apolo, con un ímpetu de rabia divina, envió una plaga que azotó a los aqueos, recordándoles que incluso en medio del conflicto humano, los dioses estaban presentes y vigilantes. La recuperación de Criseida se convirtió entonces en un acto de redención forzada, un sacrificio necesario para aplacar la ira divina y restablecer el equilibrio en el campo de batalla. La disputa entre Agamenón y Aquiles, que estalló a raíz de este agravio, se convirtió en el detonante de una cadena de eventos que resonaría en cada rincón del teatro bélico. La tensión entre el orgullo y la lealtad, entre el honor personal y el deber hacia los compañeros, se manifestó en cada palabra, en cada mirada y en cada acto violento que marcó el curso de la contienda. Cuando las fuerzas parecían haberse agotado en un conflicto interminable, surgió la propuesta de dirimir, de una vez por todas, el honor de Helena mediante un duelo singular entre sus dos pretendientes más destacados, París y Menelao. Este enfrentamiento, que pretendía poner fin a la violencia, se celebró en medio de una expectación casi palpable, con ambos bandos observando en silencio el inminente choque de voluntades. El duelo se convirtió en un símbolo de la lucha entre la pasión y el deber. Menelao, impulsado por la furia de ver a su amada arrebatada, se mostró decidido a hacer pagar a París el precio de la deslealtad. Los clangores de las espadas y el resonar de los golpes se mezclaron con el murmullo de los espectadores, mientras cada choque de metal parecía marcar el latido de la historia. En medio de este combate, la presencia de lo divino se hizo sentir una vez más.
Afrodita, protectora de París, intervino de forma inesperada, arrebatando a su protegido del campo de batalla y llevándolo a un refugio donde, en un acto de contradicción, la victoria se transformó en humillación. La imagen de París, tembloroso y vulnerable ante la magnitud de su destino, se grabó en la memoria de quienes presenciaron el duelo. La decepción y la vergüenza se entrelazaron en el ambiente, haciendo que incluso la inquebrantable fe de Helena comenzara a tambalearse, y que la alianza que había unido a los griegos se viera ahora manchada por la fragilidad del alma humana. Mientras tanto, en Troya, el ambiente se llenaba de una mezcla de júbilo y temor. Héctor, que había observado con creciente preocupación la evolución de los acontecimientos, se preparaba para enfrentar el inminente asalto de los aqueos, consciente de que cada sacrificio tendría un precio insuperable. En los vestíbulos de su morada, las oraciones y los lamentos se mezclaban con la resignación de quienes sabían que la guerra, con su ineludible crueldad, no perdonaba ni al más noble de los hombres. El destino, siempre implacable, finalmente alcanzó a Héctor, el paladín de Troya, en un giro que estremeció a toda la ciudad. La pérdida de Patroclo, su querido amigo y compañero, se convirtió en la chispa que encendió el fuego de la venganza en el corazón de Aquiles. El guerrero, abrumado por el dolor y la ira, se lanzó a una cacería implacable contra los troyanos, decidido a arrasar con todo a su paso. El duelo entre Aquiles y Héctor, cargado de una tensión casi sobrenatural, se desarrolló en medio de la desesperación y la melancolía de una ciudad al borde del abismo. En esos últimos momentos, Héctor, consciente de su inminente destino, se despidió de su familia con un gesto de dignidad y amor inconmensurable. Sus palabras, llenas de un dolor silencioso y de una resignación heroica, resonaron en el corazón de aquellos que lo escuchaban, recordándoles que en el campo de batalla, la grandeza y la tragedia siempre iban de la mano. El enfrentamiento final fue tan rápido como devastador. Aquiles, consumido por la sed de venganza, derribó a Héctor con un golpe certero que al mismo tiempo selló el destino del guerrero troyano. La imagen de Héctor, con su escudo destrozado y su mirada fija en el horizonte, se convirtió en un símbolo eterno de la fragilidad humana ante la fuerza implacable del destino. La humillación alcanzó nuevas alturas cuando, en un acto de desprecio y furia desmedida, Aquiles ató a Héctor a la parte trasera de su carro y arrastró su cadáver por las calles de Troya, obligando a la ciudad a presenciar el fin de su mayor defensor. Las lágrimas de Andrómaca, la desesperación de Astyanax y el dolor indescriptible de Príamo se entrelazaron en una escena de sufrimiento que marcó para siempre el corazón de aquellos que amaban la gloria y la vida. Más tarde, cuando la noche cayó y el silencio se apoderó del campamento, el anciano Príamo, con el coraje nacido de la desesperación, se atrevió a cruzar las líneas enemigas. Con humildad y lágrimas en los ojos, se arrodilló ante Aquiles, suplicándole que le devolviera el cuerpo de su hijo. En ese instante, el guerrero, conmovido por la conmoción y la empatía que despertó el dolor paterno, cedió, permitiendo que la dignidad del caído fuera restaurada en medio de la tragedia. Mientras la guerra seguía su curso inexorable, se gestaba una estrategia tan astuta como arriesgada. Los dioses parecían haber conspirado para entregar a los griegos el as bajo la manga, y fue en las mentes del sagaz Ulises donde tomó forma el plan que cambiaría el destino de la guerra. Con la meticulosidad de un artesano y la astucia de un zorro, Ulises ordenó la construcción de un gigantesco caballo de madera, una estructura que parecía más una obra de arte que un instrumento de guerra. Cada tablón, cada detalle, había sido diseñado para engañar a los troyanos y ocultar en su interior a los guerreros más experimentados de Grecia. La idea era tan audaz como arriesgada: dejar el caballo en las afueras de la ciudad como un símbolo de rendición y paz, cuando en realidad, en su interior, se escondían soldados dispuestos a abrir las puertas de Troya desde adentro.
El día siguiente amaneció con un ambiente cargado de expectación. Los troyanos, que habían presenciado el desmantelamiento del campamento griego y veían partir los barcos hacia el horizonte, se llenaron de júbilo al encontrar el imponente caballo en su umbral. La emoción y la incredulidad se mezclaban en las conversaciones, y la creencia generalizada era que, quizás, la guerra había llegado a su fin. Sin embargo, entre la algarabía, una voz solitaria se alzó para advertir del peligro. Casandra, condenada a ver la verdad sin ser creída, alertó a sus conciudadanos de que el caballo era una trampa mortal. Con voz temblorosa y ojos llenos de tristeza, instó a los troyanos a quemar el extraño regalo. Pero su advertencia cayó en oídos sordos, y la risa se impuso ante lo que muchos consideraban la delirante profecía de una mujer maldita. Esa noche, cuando la ciudad se sumió en el sueño, Ulises y un grupo de guerreros, entre ellos Menelao, Diomedes y Áyax, emergieron sigilosamente desde el interior del caballo. Como sombras en la oscuridad, se deslizaron por las calles, abriendo las puertas de la ciudad desde adentro y dando inicio a una masacre que en cuestión de minutos sellaría el destino de Troya. El caos se desató en las calles. Gritos, lamentos y el estruendo de la violencia se mezclaron en una sinfonía trágica. Los griegos, ya reagrupados y con la ventaja de la sorpresa, se precipitaron a lo largo de la ciudad, saqueando y masacrando a aquellos que se atrevieran a resistir. La imagen de Troya, antes próspera y orgullosa, se transformaba en un escenario de devastación y desesperanza, donde cada rincón se impregnaba del dolor de la pérdida. Príamo, al ver su ciudad consumida por las llamas y la sangre, encontró su final en manos de Pirro, el impío hijo de Aquiles, cuyo afán de venganza lo llevó a cometer actos que marcarían su propia leyenda. La tragedia se completó cuando, en un último acto de brutalidad, Pirro se llevó consigo a Andrómaca y a su hijo, dejando a la ciudad desolada y a sus sobrevivientes con el peso de un destino ineludible. La desesperación se cernió sobre Troya en sus últimas horas. Mientras las llamas devoraban las antiguas murallas y el humo se elevaba hacia el cielo, los pocos sobrevivientes huían por las estrechas calles, buscando refugio en templos y recodos olvidados. Casandra, con el corazón hecho trizas, se refugió en el templo de Atenea, donde las oraciones y los sollozos se mezclaban en un lamento que parecía un eco del fin del mundo. Pero la tragedia no había terminado. En el santuario sagrado, el destino volvió a golpear de manera brutal. Áyax el Menor, un guerrero impulsivo y cruel, descubrió a Casandra oculta entre las sombras. Sin piedad, irrumpió en el templo y cometió un acto de violencia que manchó para siempre el recinto sagrado. La indignación de la diosa fue inmediata. Mientras Áyax se disponía a embarcarse en su nave, un rayo fulminante descendió, enviándolo a las profundidades del mar, donde Poseidón, con su ira y tristeza, lo arrastró hacia una tumba acuática. La sed insaciable de venganza y la amargura envenenaron aún más el ambiente en Micenas, donde Agamenón, tras el triunfo en Troya, reclamó a Casandra como su concubina. Sin embargo, el destino volvió a intervenir. Clitemnestra, la esposa olvidada y dolida por las innumerables traiciones, se convirtió en la ejecutora de una justicia personal. Armándose con un hacha, Clitemnestra se coló en la habitación de Agamenón mientras éste dormía, y con un acto de furia desmedida, acabó con la vida del rey, haciendo que el ciclo de violencia y venganza pareciera no tener fin. De entre las ruinas y el caos, surgieron los pocos sobrevivientes que se negaron a aceptar la derrota. Eneas, el noble hijo de Afrodita, se erigió como el líder de aquellos que aún albergaban la esperanza de preservar la esencia de Troya. Con una determinación férrea, Eneas guió a un grupo de refugiados a través del Mediterráneo, emprendiendo un largo viaje que lo llevaría a las orillas de Italia. Allí, en tierras lejanas, se gestó la semilla de una nueva civilización, y los descendientes de Eneas, entre los cuales se encontrarían figuras legendarias como Rómulo y Remo, fundarían la ciudad de Roma,
perpetuando así la memoria de una gran cultura que surgió del dolor y la esperanza. Mientras tanto, en Esparta, Menelao y Helena regresaron a su hogar, tratando de reconstruir la vida tras la tormenta de la guerra. La paz, aunque efímera, les permitió reinar juntos durante algunos años, y su historia, teñida de amor y de desventura, se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso en la victoria, el precio pagado era incalculable. Aunque las murallas de Troya habían caído y la ciudad se consumía en el recuerdo del dolor, el legado de aquella guerra se extendió más allá de las fronteras y el tiempo. La Ilíada, con su relato de honor, sacrificio y tragedia, se convirtió en la crónica de una era en la que la existencia se definía por la lucha constante entre el destino y el libre albedrío. Pero la historia no se detuvo allí. Para un hombre en particular, la Odisea apenas comenzaba. Ulises, el astuto y perseverante rey de Ítaca, se enfrentaría a un viaje lleno de maravillas y terrores, un periplo que lo llevaría a través de mares embravecidos y encuentros con criaturas tan extrañas como fascinantes. Durante 10 largos años, Ulises vagaría por tierras desconocidas, enfrentándose a monstruos, dioses y tentaciones que pondrían a prueba la fortaleza de su espíritu y la agudeza de su mente. El camino de Ulises, repleto de peligros y desafíos, se convertiría en un símbolo de la lucha por el regreso al hogar, en una narrativa en la que la astucia y la determinación eran las únicas armas contra el ineludible destino. Cada isla visitada, cada enemigo vencido y cada amistad forjada en la adversidad añadían un capítulo nuevo a la epopeya, que pronto se alzaría como la continuación natural de la tragedia de Troya. La Odisea se desplegaría ante los oídos de los hombres como un canto a la resistencia, una oda a la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades y encontrar en medio de la oscuridad la luz que guíe el regreso a casa. Así, mientras unos se aferraban a las ruinas de una ciudad mítica, otros emprendían un viaje que con el tiempo se convertiría en una de las leyendas más perdurables de la humanidad. En cada rincón del Mediterráneo se recordaba la guerra de Troya no solo como un conflicto de hombres y dioses, sino como la semilla de una transformación cultural que daría lugar a nuevas civilizaciones, a nuevas formas de pensar y a una profunda admiración por la grandeza del espíritu humano. La historia de Troya, con sus héroes y villanos, sus amores prohibidos y sus batallas épicas, se extiende más allá de las páginas de los libros y de los cantos de los bardos. Es un relato que habla de la dualidad de la existencia, de la unión entre la gloria y el sufrimiento, de la eterna lucha entre la ambición y la compasión, y del inquebrantable lazo que une a los hombres con el destino forjado por los dioses. Hoy, al cerrar este capítulo de la historia, recordamos a aquellos que, en la fragilidad de su existencia, se atrevieron a soñar con la inmortalidad a través de sus gestas. Cada nombre, desde el valiente Héctor hasta el astuto Ulises, se convierte en un faro que ilumina el camino de la humanidad, recordándonos que, aunque el tiempo sea efímero, las acciones y las pasiones pueden trascender la mortalidad y dejar una huella imborrable en el alma del mundo. Mientras la música se desvanece y el eco de las antiguas leyendas resuena en el silencio de la noche, la epopeya de Troya y la promesa de la Odisea nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, el amor y el sacrificio. Es una invitación a soñar, a luchar y a creer en la posibilidad de forjar, a través del coraje y la pasión, un destino que, aunque incierto, siempre se ilumina con la llama eterna de la esperanza. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, comenta y suscríbete, que eso me ayuda a seguir creando contenido.